Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy voy a compartirles un poco acerca de mi proyecto final del curso de Métodos Computacionales 1 de la Universidad de los Andes. ¿Dónde está la partícula? Uno de los postulados fundamentales de la mecánica cuántica es el principio de Heisenberg, en el cual se establece, como lo pueden ver en pantalla, que es imposible determinar con alta exactitud o con gran exactitud dos pares de cantidades físicas que son complementarias, como por ejemplo la velocidad y la posición, o la velocidad y el momentum. Entonces, es por esa misma razón que no puedo determinar, o es imposible determinar, digamos, una trayectoria de una partícula en el espacio. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la exactitud con la que se conoce su velocidad, mayor será el error asociado a la medición de su posición y viceversa. A partir de esa problemática se ha hecho con el tiempo muy indispensable para la mecánica cuántica una determinación probabilística de los estados de esas partículas. Entonces, en mi caso, para dar respuesta a esta pregunta, ¿dónde está la partícula? Lo hice a través del entendimiento de la función de la onda. ¿Por qué de la función de la onda? Porque la función de onda representa la amplitud de la probabilidad de encontrar una partícula en un punto dado y en un momento dado, como lo expreso aquí en la sección de teoremas de mi póster. Y esto, lo que acabo de decir, realmente lo que permite o lo que me permite es poder analizar básicamente todo acerca de ese movimiento discontinuo, por no decir perfectamente impredecible de un conjunto de n partículas en el espacio. Entonces, para responder la pregunta, ¿dónde está la partícula? Desarrollé una aplicación a través de como una mezcla entre dos lenguajes de programación, tales como lo son Python, C y algunas implementaciones de Machine Learning orientadas al uso de redes neuronales. También hice que la aplicación pudiera ser capaz de simular o realizar simulaciones aproximadas de las situaciones que pues el usuario va a ingresar como input a la aplicación. Ya entonces son simulaciones del ensanchamiento de las nubes electrónicas de probabilidad o las distribuciones electrónicas de probabilidad a partir de las condiciones espaciales y temporales que pues deja como input el usuario, como lo mencioné previamente. Para garantizar que esto funcione, lo que implementé fue lo siguiente. Primero, las funciones de onda que ingresa el usuario deben ser solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces, en este punto lo que hice fue entrenar una red neuronal que es muy fácil de hacer porque es gratuita, que se llama Keras, y que si la entrenas, esta te permite, y esta lo que hace es identificar patrones, y entonces de esa manera se es capaz de establecer si la función que es ingresada por el usuario es normalizable. ¿Y por qué normalizable? Porque como lo van a poder ver en mi póster, explico que en algún punto del espacio esa probabilidad debe ser igual a 1. Por esa razón, la función de onda debe ser normalizada. ¿Por qué? Porque se entiende como la suma de las probabilidades para todo el espacio debe ser igual a 1. Entonces, si damos continuidad, podemos ver también que esto ocurre cuando la función de onda se aproxima a x a 0, cuando x se tiende a infinito. Entonces, además, la aplicación también es capaz de evaluar la continuidad de la función usando un método de máscaras o, por ejemplo, condicionales en Python. Entonces, algo muy importante y es que la aplicación cuenta con una interfaz que ofrece al usuario tres posibles escenarios para los cuales es posible calcular la probabilidad de encontrar una partícula o un conjunto de n partículas. El primer escenario es un pozo cuántico con potencial infinito. El hecho de que sea un potencial infinito me permite hacer una modelación de una caja unidimensional en la cual la partícula no sale de la caja. Por lo tanto, las condiciones de normalización pues van a ser mucho más sencillas que para los siguientes dos escenarios. El segundo escenario es básicamente analizar el flujo de corrientes en circuitos semicerrados y ya lo vamos a ver por qué más adelante. Y por último, un último escenario son las transiciones de los niveles energéticos en los átomos. Entonces, a través de todas estas aplicaciones que pude realizar durante
la elaboración de este proyecto, que de hecho aquí en las referencias les dejo información muy importante sobre los algoritmos que usé para poder simular estos sistemas físicos en 3D, porque realmente aún no soy experto en Machine Learning. Pero, por ejemplo, aquí en esta imagen de los pozos cuánticos, lo que podemos ver es que lo que aplico es como es es el concepto de campo gravitacional y entonces bajo las condiciones iniciales espaciotemporales que ingresa el usuario puedo generar un movimiento aleatorio dentro de esa simulación de una caja unidimensional como efecto de pozo con potencial infinito. Mientras que en esta gráfica, son las amarillas, la que mencioné anteriormente. En caso de esta gráfica que tiene fondo negro, son prácticamente las ondas. Y esto difiere un poco con las partículas porque aquí lo único que hago es permitir que se trace como el recorrido, digamos, que tiene esa partícula, pero dejando la onda, perdón, pero dejando como si fuese una partícula el frente de la onda o el extremo de la onda, digamos. Y esto es posible porque uno de los inputs que se le piden o se le solicitan al usuario es el campo magnético o el campo eléctrico, y teniendo uno se puede calcular el otro, y eso es una de las cosas que hace la aplicación también. ¿Y por qué es posible? Porque recordemos que en el caso de, por ejemplo, una onda electromagnética, recordemos que la onda electromagnética es como una sustentación entre entre un campo magnético y un campo eléctrico. Digamos que el campo eléctrico se mueve así, tan, 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 y entonces el magnético va así. Entonces es como tan, tan, va regresando, y entonces es como que este sustenta al otro y por lo tanto genera un movimiento. Entonces de esa manera la onda electromagnética necesita un medio de propagación, como ya lo sabemos. Acá tenemos otra de las aplicaciones y son las nubes de probabilidad electrónica. Esta parte fue muy interesante porque la realicé con un algoritmo de Berlet que de hecho aprendí haciendo este proyecto, que no lo conocía, y están las referencias, si no estoy mal en la segunda referencia. Pero nos podemos dar cuenta de la imagen que en el rango de rojo a violeta, hacia arriba, la densidad de la nube va aumentando. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar n partículas en esa nube es más alta que en comparación a nubes más cercanas al rojo en este caso. Aunque realmente esos colores fueron un poco arbitrarios porque no fue como que una convención que se fija, solamente son de mi preferencia. Por otra de las simulaciones que para mí fue la más difícil fue un poco lo de la aplicación de las transiciones de los niveles energéticos, porque toca tener en cuenta las reglas de selección y como los inputs son prácticamente arbitrarios por el usuario, que yo le pedí a varios compañeros, tanto de física también como de otras carreras, que pues probaron un poco la aplicación a ver si servía. Pero entonces por el hecho de ser arbitrario muchas veces no funciona. Y es por esa razón que implementé también mensajes de retorno que indiquen cuándo es posible o cuándo no es posible realizar una simulación de lo que se está pidiendo. Por ejemplo, en este caso vemos el flujo o el campo vectorial de ese flujo de corriente que pues depende obviamente del campo eléctrico que le mencioné previamente, y es un poco para que, digamos, el usuario tenga un punto de vista un poco más reflexivo y nutritivo acerca de lo que ocurre físicamente con las condiciones que él ha dado. Pues obviamente esta es una aplicación que vendría siendo más útil y de hecho está pensada y diseñada para personas que tienen conocimiento dentro de este campo, para, para facilitar muchos cálculos que pues obviamente son muy tediosos de hacer a mano o analíticamente. Digamos, en este sentido, me pude dar cuenta que el método Monte Carlo, en conjunto con las aplicaciones de las redes neuronales de Keras con Machine Learning, permite realizar simulaciones
y aproximaciones de expresiones muy complejas con muy buena precisión. Y esto es porque, pues, eso es para lo cual fue pensado el método Monte Carlo y también el Machine Learning, que de hecho el Machine Learning permite hacer un estudio de un Big Data, entonces también extrapolando los alcances de esta aplicación, en un futuro se podría eh, manejar como un almacenamiento mucho más grande de información dentro de la misma. Como conclusión, puedo decir que pude calcular la probabilidad de encontrar la partícula en determinado espacio y momento, con muy pequeños errores debido a las aproximaciones excelentes que me arrojó el método de Monte Carlo y Machine Learning, y pues porque la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, como es la ecuación de onda de Schrödinger, pues arroja funciones de ondas muy complejas, entonces a veces es muy difícil poder realizar un análisis a profundidad, pero se puede hacer de una manera muy interesante, de manera numérica también, de manera analítica también, pero es un poco más difícil. Y también pude usar métodos de integración que vimos a lo largo del curso, como lo son el método de integración de cuadratura de Gauss-Legendre, también el método de Monte Carlo, como lo mencioné, y también la librería de SciPy, en términos de optimización de esa integración numérica. En definitiva, fue muy interesante vivir esta experiencia de realizar este proyecto. De hecho, contacté con algunos profesores para poder aprender un poco sobre esas simulaciones y espero poder terminarlo, digamos, o poder profundizar un poco más acerca de ello en un futuro. Y pues nada, espero que haya sido de su interés y hasta la próxima.